Bienvenidos a bordo. Volvimos. Bueno, no es para tanto, me parece. Suspendemos los fuegos artificiales, los festejos, y empezamos con la mudita. La señora que se retiró en silencio, que no habla bajo ninguna razón, que, no sé, debe padecer un síndrome de abstinencia, pero después de haber estado compulsivamente hablándole a los argentinos durante muchos años, durante todas las semanas, ahora no habla. No habla ni para contestarle a Carlos Menem, ni para contestarle a Mauricio Macri, ni para contestarle a Estiuso, ni siquiera para dar una muestra de solidaridad con esos grupos que fueron baleados, esos grupos de sus dadores de sangre intelectual del sector del Partido Comunista que están dentro del Nuevo Encuentro de Sabatella, ni los jóvenes de la Cámpora que también tuvieron un incidente de violencias, ni siquiera ha adherido a ellos. Y la preocupación de alguna gente que milita, que estaba cercano con Cristina, dice, si ella no sale a defender lo que hicimos, lo que nos pasó, ¿quién va a salir a defender? El señor que salió a comentar algo sobre Estiuso, su secretario general, que cuesta recordar el apellido, Sabatella, Tomada, Kicillof, que tuvo una experiencia poco agradable con Pratgay. Realmente es un misterio el llamado a silencio de la señora de Kirchner. Quizá está esperando a la presentación judicial que tendrá que hacer el 13 de abril por el tema de la causa del dólar a futuro. Pero estamos todos anonadados, sorprendidos y en algunos casos aliviados. Vamos a empezar con lo que está ocurriendo hoy en la Argentina, que es estas leyes que quieren borrar el gobierno Macri para incorporar unas nuevas y la Argentina tenga una solución parcial con los holdouts o con los buitres, como lo llamaba el kirchnerismo, y además empiece a ser financiada de otra manera. En realidad lo que está pasando es lo que ha pasado siempre. No es que el peronismo aprieta a Macri, ni que Macri aprieta al peronismo. Este no es un problema político, este no es un problema del Frente de la Victoria, no es un problema de Cristina de Kirchner, no es un problema de escisiones, ni de Massa, ni de nadie. Es un problema de plata. ¿Qué es lo que quieren los peronistas? ¿Qué demandan? Demandan plata. Vamos a explicar algunas de estas cuestiones mínimas. Hoy, como ustedes saben, hubo una especie de charla dentro de la Cámara de Diputados, donde fueron a exponer economistas, etc. En diputados no hay, en general, grandes problemas, salvo que, como siempre, los de Santiago del Estero, que decían que iban a estar con Macri, han decidido no acompañar a Macri. Pero reunir los votos para la media sanción de las normas que con alguna premura exige el gobierno, en diputados esta semana seguramente no va a haber problemas. Y quizá el jueves o viernes, según los tiempos, ya va a estar la media sanción. El problema está con el Senado, el problema está con las provincias, el problema está con los gobernadores. ¿Por qué? Porque tiene que negociar Macri, viene negociando con los dos grandes caudillos del interior, que son los representantes de la demanda de lo que se llama el peronismo, cuando en realidad son las provincias. Uno es el gobernador de La Pampa, Berna, eterno caudillo de las negociaciones económicas, sean antes por el Senado o luego como gobernador. Y el otro es Gioja, el gobernador de San Juan, que aspira a ser titular del peronismo. ¿Y cuál es el problema de esta gente? Bueno, en principio a Macri le ofende terriblemente que Gioja
en alguna medida lo haya traicionado, porque dice, yo les di las regalías mineras, lo que más podía pedir un gobernador, y este es el pago que me da ahora. Bueno, en realidad, ¿qué dicen los gobernadores o qué plantean los gobernadores? Los gobernadores dicen, acá por una cuestión de la Corte Suprema, que como todo el mundo sabe, apenas llegó a Macri, echó un documento por el cual había que resarcir a Córdoba, a Santa Fe y a San Luis, episodio que ya todo el mundo parece no recordar, pero que hay que pagar, más otras ayudas que Macri ha determinado a favor de la capital federal, de la provincia de Buenos Aires, porque si no la señora Vidal no puede sostener el presupuesto, no le podía pagar el aumento a los maestros. Le dieron también plata a Jujuy, pero las otras provincias no han recibido plata. Y quieren, con una deuda que tienen en materia de coparticipación, que se aceleren los tiempos del pago, que en lugar de 5 años sean 3. Algunas provincias están en situación muy complicada. Por ejemplo, Salta, dicen que tiene un rojo de 5.000 millones de dólares. Es una cifra. Para Salta, provincia petrolera, por otra parte, o justamente por ser petrolera. Lo cierto es que la negociación ardua, complicada, que va a llevar más tiempo para completar las leyes que quiere el gobierno, no son esta semana, son parte de esta semana, pero van a llevar más tiempo, van a llevar toda la semana próxima y quizá parte de la otra. ¿Ustedes qué creen? ¿Que va a haber acuerdo? Yo entiendo que sí, finalmente, porque es un tema de lo que Macri dice estar en contra, del toma y daca. Él dice que no quiere participar del toma y daca de la vida política argentina. ¿Y qué es la vida política si no es un toma y daca? ¿O acaso los dos ministros que va a poner Macri en la Corte, uno todavía está tambaleando, que es Rosenkrantz, pero esos dos no van a ser compensados con otros dos que va a poner la oposición por lo menos? Eso es un toma y daca. Porque la política es un toma y daca, yo te doy, vos me das, colaboramos, etc. Esta es la situación. Macri confía en que de cualquier modo le van a aprobar el proyecto. ¿Por qué? Porque nadie va a jugar no en contra de él, sino a favor de Cristina, como funciona la mayor parte de la sociedad hoy en la Argentina. Me detengo un segundo y voy a hablar de algunos ejemplos que convendría observar. Nosotros vimos lo que ocurrió con la delegación de Mauricio Macri a Roma a ver al Papa, a esa malhadada reunión de 20 minutos. Más allá de los errores cometidos, hay algo que uno tiene que tener en cuenta. Si en la Argentina hay despidos, si en la Argentina hay problemas de empleo, si en la Argentina hay una cuestión de austeridad, no pueden enviar una delegación tan vasta para verlo al Papa nada más que 20 minutos. El presidente, su esposa, los ministros, los asesores, los custodios, me parece que no es el mejor ejemplo. Del mismo modo que también uno debería preguntarse con relación a estos 1.600 despidos que va a haber en el Senado de la Nación por obra y gracia de la señora Michetti, seguramente, tal vez, con causa justificada. ¿Qué es lo que pasa en la legislatura bonaerense? La legislatura bonaerense es una isla donde no hay ñoquis, donde no hay gente que se ha puesto en cargos políticos. ¿O la administración de Scioli era tan diferente a la de Cristina? Ya me están advirtiendo con las amenazas por el tambor este que hace ruido y que lo vamos a cambiar pronto, porque si estamos en época de cambiemos, algo vamos a cambiar. Y les digo, la legislatura bonaerense no tiene ñoquis. La legislatura bonaerense recibe un porcentaje del presupuesto de la provincia de Buenos Aires. Un porcentaje en apariencia
no sustancial. Unos hablan de 1 punto y pico, otros de 1,6 y otros hablan de una cifra mucho más grande, de un porcentaje más grande. De ese presupuesto que son 357.000 millones de pesos. Este año, les cuento a ustedes cuánto es el 1,6 de 357.000 millones de pesos que se lleva la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Y después dicen que a la provincia la plata no le alcanza. Cuando la democracia de la legislatura, el Senado en particular y diputados también, se llevan una fortuna inexplicable, que además es un aumento automático. Podrá decir la Vidal, bueno, no es mi culpa. Y podrá decir Scioli, tampoco es la mía, porque esto empezó en la época de Cafiero, con una prebenda de Cafiero, que luego agrandó el compañero Duhalde, con la bendita cajita feliz, y que durante mucho tiempo fue una ley secreta, no un artículo escondido, una ley secreta, porque ustedes saben lo que es esa cifra que se llevan los legisladores de la provincia de Buenos Aires, donde además no hay que echar a nadie y donde el aumento es absolutamente automático. Bueno, yo diría que ese también es un ejemplo a reflexionar, más allá de que me van a acusar seguramente de poco democrático, por lo menos en la provincia de Buenos Aires. Como hemos estado un tiempo afuera, uno quiere saber quién manda hoy en la Argentina, quién manda desde el gobierno. Bueno, pongámoslo en claro. Manda Macri, que habla poco también, como Cristina, un poquito más, pero poco. ¿Por qué razón? Y porque le deja esa tarea a sus tecnócratas. Y son los tecnócratas, sus ministros, los encargados de determinados organismos, los que van a llevarse el castigo en el caso que ocurra la necesidad de un castigo. Mientras que el éxito lo va a llevar él. Es una política vieja también. Hoy a los cuales Macri les ha dado el poder son a su jefe de gabinete, el señor Marcos Peña, a su ministro de Economía, Pratgay, al señor Frigerio y al señor Emilio Monzó. Este es el equipo que gobierna la Argentina. El resto son desviaciones que concluyen en el gobierno. Por supuesto que hay otra gente importante, pero que no está físicamente, pero no está formalmente en el gobierno, como el señor Nicolás Caputo o como el señor Carlos Grosso. Pero eso es otro capítulo. Esos son asesores como Jaime Durán Barbas. Los que están al frente hoy del gobierno, los que actúan, los que operan, los que se reúnen casi siempre a las 8 de la mañana, son estos 4 que les mencioné. Y como les mencioné estos 4, creo que vale la pena hacer una breve, mínima reflexión sobre el comportamiento de los ministros en estos 90 días de Macri. De los ministros que parecían más importantes. El más importante, la señora Malcorra, la canciller, que empezó como la disparada en punta, la mejor de todas. Como es ingeniera y del tema de relaciones exteriores no sabe mucho, tardó casi 90 días en hacer un organigrama de la gente que debe manejar la Cancillería. Parece que ya lo terminó. Todo su estrellato, sin embargo, duró poco, por culpa de lo del Papa. ¿Por qué lo del Papa? Y porque se dieron cuenta que ha sido un fracaso. Y alguien le debió haber advertido a Macri, que estaba encaprichado en verlo al Papa, en que el Papa no tenía muchas ganas de verlo. Más allá de las ofensas que hizo el Papa a un jefe de Estado como él. Pero al Papa no le gusta Santiago Estrada, el secretario de culto, no le gusta del todo Rogelio Firter, que es pariente de Peña, a quien designaron como embajador. Al Papa algunos dicen que no le gusta tampoco el caso de que Macri participe de ciertas prácticas budistas. No le gusta Peña porque le atribuye el tema del matrimonio igualitario. Y si quieren hacemos una lista interminable. Lo único que les quiero decir es que
Todo esto ya se sabía, y si ya se sabía, no tenía necesidad de ir Mauricio Macri al Vaticano. Ese fue un punto negativo para Malcorra que ahora se va, digamos, a recuperar con la visita de Obama. Visita de Obama que en verdad ha planificado el propio Obama, merced al embajador de los Estados Unidos en la Argentina, que le recomendó visitar Bariloche antes de que deje el gobierno en los Estados Unidos, porque él estuvo y le gustó mucho. Entonces viene para Semana Santa, no viene, como dicen los encargados de los derechos humanos, para celebrar o ofender por el 24 de marzo. No, tiene un tiempo de vacaciones y lo quiere aprovechar en el sur. A propósito de los derechos humanos, qué raro esto de los derechos humanos que cuestionan tanto a los Estados Unidos y no cuestionan a Francia. Por el contrario, Francia es un país bien elegido, bien endiosado por las organizaciones de derechos humanos, mientras Estados Unidos es el gran enemigo. Y yo me pregunto, la masacre, los secuestros en la iglesia de Santa Cruz, ¿los hicieron los norteamericanos, los militares argentinos o los agentes de inteligencia de Francia? Respuesta para otro día. Seguimos con los ministros. Tenemos al jefe de gabinete. El jefe de gabinete hoy, que es Macri, puro y derecho, que lo representa, que es su embajador, que es su confesor en alguna medida, un hombre de 40 años, que tiene una condición dentro de lo que es el aparato del PRO. Es pobre, o vive casi como un pobre. Eso ayuda bastante en el PRO, y ayuda bastante a que no lo cuestionen. Pero va a ser cuestionado porque le atribuyen, con razón, una sucesión de errores que ha habido en esta administración en estos 90 días. Algunos errores fueron corregidos, otros no. Pero lo cierto es que nadie piense que Macri va a cambiar a Peña. Peña va a seguir. Y Peña es como era Bauzá para Menem, gustara o no gustara, alguien importante. Como es todo jefe de gabinete, salvo que sean insignificantes como Abal Medina o Capitanich. Seguimos con los ministros. Hay otro ministro que apareció, conocemos poco, y que empezó con el pie izquierdo, que es el de Justicia, Garabano, el que presuntamente aconsejó a Macri de que por su propia cuenta y sin consultar al Senado designara a 2 ministros de la Corte. Tuvo que cambiar Macri y nadie sabe si esa fue una decisión realmente aconsejada por Garabano. Pero Garabano ahora Garabano ofrece una alternativa, 2 alternativas, 2 proyectos. Uno, el proyecto de disipar, descomprimir, aliviar, quitarle responsabilidad a la docena de jueces federales de la Argentina, que son cuestionados desde hace mucho tiempo. ¿De qué modo? Ampliando la responsabilidad federal a una 50 de jueces ordinarios. Todo un riesgo en materia de derecho, pero un golpe institucional fuertísimo, fuertísimo si es que se llega a aprobar. Porque esto también va a haber que aprobarlo y esto también va a haber que negociarlo con el peronismo. Y también con el peronismo hay que negociar otra ley. Una ley que es el de la delación, digamos, referida a la corrupción. Esto también es muy cuestionado en materia de derecho, pero esencialmente están todos muy contentos con la ley del arrepentido por lo que está ocurriendo en Brasil. Esto es gente que aparece y dice, bueno, si yo voy a ir preso, quiero que me bajen la condena, pero denuncio a quién era mi jefe en esta operación venal. Este es un tema delicado. La Argentina ya ha visto cómo se fabrican o se multiplican las penas y tiene un aditamento particular. Preocupa particularmente hoy al kirchnerismo.
le preocupa tanto que un señor, alto funcionario del gobierno anterior, habló con la expresidenta y le dijo que estaba inquieto por si se aprobaba esta ley del arrepentido. Porque en el caso que así fuera y él está en situación de proceso y puede ser condenado, tiene la oportunidad de negociar o de aliviar su condena, tan solo diciendo quién le ordenó determinada operación y a dónde fue la plata de esa operación. Estuve muy serio, demasiado. Les voy a contar una anécdota graciosa para despedirme y anunciar lo más importante de este programa, que son los 3 invitados que tenemos, que es cuando unos sindicalistas lo fueron a visitar al Papa. Una reunión mucho más amable, cordial y simpática que la que tuvo Macri con el Papa, obviamente. Y el Papa, cuando ellos se van, los acompaña y los quiere acompañar hasta la puerta, para despedirlos hasta la puerta, no solo del despacho, sino de los lugares que hay en el Vaticano, y perdonen que yo no conozca cómo no son esas instalaciones. A lo que uno de los sindicalistas le dice: che, Jorge, discúlpame, pero en Buenos Aires nos dejabas en la puerta del pasillo y teníamos que caminar por ese pasillo oscuro, no digo con riesgo de vida, pero entonces no nos acompañabas nunca cuando eras obispo y nos acompañás ahora que sos papa. A lo cual el Papa Francisco, Jorge Bergoglio, les dijo: ¿saben lo que pasa, muchachos? Es que allá, ¿ustedes qué se podían llevar en ese pasillo? Unos ceniceros de lata. Acá, si se llevan un Botticelli, voy a tener que ir a declarar. Espero que ustedes tengan el mismo humor vaticano y sepan esperar en apenas un minuto la primera presencia de este programa, que es alguien que nos va a explicar lo que quizá está pasando en la Argentina. Un habitué de este programa que se llama Jorge Jacobe. Después, inmediatamente, alguien que también es habitué a este programa y alguien que nos va a hablar de este gobierno, de cómo está él con este gobierno y de lo que verdaderamente pasa en el mundo sindical y saber cuánta plata nos vamos a poner en el bolsillo aquellos que tenemos relación de dependencia. Luis Barrionuevo. Y por último, alguien que fue ministro de Economía, que fue presidente del Banco Central y que nadie pensó que fuera deshonesto. Quizá él nos pueda advertir sobre lo que pasó en la Argentina y sobre lo que puede pasar en esto que es el gran comentario de esta semana y la próxima en el arreglo con los buitres o con los holdouts, el nombre que ustedes prefieran. Se llama José Luis Machinea. Aquí estamos con Jorge Jacobe, tratando de refrescar estos 2 meses que pasaron, 3 meses que pasaron, y saber, como yo planteaba al principio, cuál es el misterio de la mudita. ¿Por qué no habla? No lo sé. No he hablado nunca con ella y ahora menos. Yo supongo que para hablar hay que tener algo que decir, digamos, ¿no? Bueno, pero le están diciendo... Los vientos no son favorables. Entonces es mejor callarse. Sí, la opinión pública está como muy en otro lado, digamos, ¿no? Casi te diría que no hay reclamo de ella ni de su palabra. Si no es por las personas que le han sido útiles o serviles, no hay un reclamo de su palabra. No es que estamos hablando de una estadista. Bueno, pero se está organizando una marcha. En todo caso se la pide como abogada de algo, apóyame, tu firma no puede faltar, pero no es que a nadie le esté faltando su lucidez, digamos. No está reclamada esa lucidez, digamos. Ahora, la pérdida de esa lucidez que viene con la pérdida electoral, en alguna medida parece que redujera el caudal político de lo que era el kirchnerismo. Sí, nosotros estamos haciendo una saga de mediciones casi a diario y te diría, se puede estimar que hoy el kirchnerismo es 15 puntos electorales,
lo que ha quedado como reducto así fanático que es capaz de defender cualquier posición que se plantee, cualquier alternativa de encuesta que se plantee con sabor a kirchnerismo, es 15%, con un segundo círculo de otro 10 que podría atender los argumentos. El kirchnerismo hoy podría ser a toda vela. Igual la representación parlamentaria es más fuerte. Todavía, y en la medida en que el tiempo pase, eso va a ir reduciéndose, la separación del peronismo del kirchnerismo va a ir generando un aislamiento. El kirchnerismo va a terminar siendo un partido testimonial. Vamos a escuchar que van a decir que va a haber muchos más traidores. Bueno, los que no se puedan ir del kirchnerismo no tienen otra. Digamos, el futuro va a rescatar a todos los que pueda rescatar. Pero hay algunos personajes que en el futuro no entran, digamos, han quedado tan estigmatizados y algunos hasta ridiculizados, digamos. No lo veo a Delía comprado por el peronismo. No, hay personajes que no tienen lugar en el futuro. No por el peronismo, sino por el macrismo. No, hay personajes a los cuales no veo en el futuro electoral exitoso. Y entonces esos van a quedar ahí encerrados en un kirchnerismo de culto que va a seguir acusando traidores a todos los que se han ido cuando queden solos. Qué raro acusar de traidor en un lugar donde nunca te quisieron. Bueno, la política tiene estas cosas. Ahora, vos que fuiste muy preciso el año pasado, antes de las elecciones, y dijiste que Scioli no iba a ser. ¿Scioli también está en ese proceso de abatimiento? Scioli sigue siendo un hombre respetado, que goza de un afecto, de un porcentaje de la sociedad muy importante. Scioli está más acá que acá, está más en el corazón que en la cabeza de la gente, obviamente, ¿no? ¿Vos decís por los últimos episodios No, sentimentales? para nada. Porque No, para aclarar, ¿no? En eso nunca me meto. Nunca haría una tipificación de ese tipo. Scioli es un hombre más amado que respetado intelectualmente, digamos, ¿no? Es desde ahí que tiene un anclaje social muy importante. Ahora, Jorge, ¿qué es lo que cambió para que la sociedad se diera vuelta tanto, que del 54% de hace unos años ahora pase a lo que vos decís que es el 15%, no sé si se puede comprobar, pero lo cierto es que se ha reducido. Si lees nuestras encuestas lo podés comprobar, sí. Y de repente una figura como Macri no solo consiguió ganar, sino más o menos conserva una adhesión por parte de los ciudadanos que imaginan que la Argentina va a ser otra con su gobierno. A partir del chiste que hiciste del Papa con los... No es un chiste, es una anécdota absolutamente verídica. Bueno, yo lo voy a tomar como una broma. Bueno, fue una broma del Papa, pero sí, conociendo a sus interlocutores. Yo te diría que esto se parece a un divorcio, digamos. Una mujer que en un momento determinado es muy importante para vos, a la semana siguiente no significa nada. ¿Seguís hablando de Scioli? No, estoy hablando del kirchnerismo, digamos, ¿no? Una cosa que en un momento determinado parece muy importante, central, vital para tu vida, a partir de una situación determinada, sorpresiva, novedosa, una semana después no significa nada, ¿no? Con los políticos pasa eso, digamos, ¿no? Tienen la vigencia que tienen mientras tienen la lapicera, el papel, el poder. Cuando se van nadie los necesita. Pero eso es Cristina. Eso también fue Alfonsín, eso también fue Menem, eso también fue Duhalde. En la Argentina... Bueno, fue Perón también. Bueno, Perón se fue en el 55 y no reapareció hasta casi los 70. Y por muchos años. Me parece que ese es el curso de las cosas en la política, digamos, ¿no? Se equivoca aquel que cree que la política es una profesión para eternizarse en el poder. No, es para eternizarse, pero no siempre en el poder. No, es para eternizarse en la riqueza, pero no para eternizarse en el poder. Bueno, en algunos casos, pues si no te van a decir que son pocos casos, tenés razón, sí. Bueno, no sé si pocos o muchos, bueno, en algunos. Tratemos de ser amables. ¿Qué es lo que diferencia el discurso de Macri con el de Cristina? Por ejemplo, ¿solo el 5% de los pobres que dice ella o el 35% de los pobres que dice él? A ver, con relación a esa frase que nosotros hemos hecho una encuesta, en un periodo de no más de 7 meses, una presidenta nos dijo en la Argentina hay menos de 5% de pobres, y 7 meses después, 8 meses después, otro presidente nos dice hay 35% de pobres, 29 de pobres más 6. Yo digo... Sin que hubiera acontecimientos naturales cataclísmicos. Algunos nos está mintiendo mucho. ¿Por qué? Porque los presidentes todos los días tienen sobre su escritorio las planillas de los datos indicativos. Las tengo yo en mi consultora.
no la va a tener el presidente. Saben cuánto pobre, cuánta deserción escolar, cuánta mortalidad infantil, cuánta deuda externa, lo saben a diario. Entre 5% y 35%, algunos están mintiendo mucho. Bueno, primero me pareció importante señalar eso, es decir, ¿a quién está creciendo la sociedad hoy? ¿Hay 35% de pobres? Bueno, hay 15% de argentinos que dicen que en la Argentina hay menos de 5% de pobres. En Suecia es 6,2%, el país más evolucionado del mundo. Y hay 70% de argentinos que creen que es 35%, porque yo digo que Macri también se equivoca, es más de 35%. Que son además datos que no provee el Estado, sino que provee la UCA. Lo dice Macri en su discurso. Ni siquiera con datos del Estado. Ahora, ¿cuáles son? Ahora, eso que vos estás diciendo es, hay alguien que miente deliberadamente. Claro. Es decir, me parece que es importante que los argentinos entendamos que en 6 meses de diferencia no puede haber un presidente que está manejando todos los controles diciendo 5% y otro que está diciendo 35 7 meses después. Alguien nos está empaquetando mucho y es bueno saber qué cree la Argentina, quién nos está empaquetando, porque caminando a la calle, el conurbano, el Gran Córdoba, el Gran Rosario, el Gran Tucumán, digamos... Ahora, ¿cuáles son las diferencias? Me decía. El discurso del 1 de marzo es un indicativo de lo que vos estás diciendo. Yo creo que Macri hace un gran esfuerzo por diferenciarse, como lo hizo en su campaña, pero incorpora una novedad muy interesante que es además trata de igualarse. Además de diferenciarse en lo metodológico, en lo verbal, Macri hace un gran esfuerzo por incorporar a su discurso el contenido social, el contenido humano. Trata de que creamos de que él conoce el dolor o que lo entiende. La gran duda, tanto de Francisco cuando estuve en Roma con él en el 14, como de gran parte de los votantes para votar a Macri, era si Macri conocía el dolor, si lo podía imaginar, frente a una Argentina con 40% de pobres. Es que es como no lo imaginaban como un mortal. No como un mortal, digamos. Hay gente que no pasó por a los pobres hace muchos años, o nunca, digamos, ¿no? Incluso muchos dirigentes políticos, ¿eh? Muchos dirigentes políticos. Pero, digamos, estos muchachos nacidos en cuna de oro, digamos... ¿no? Juegan al piso en cancha con alfombra, digamos, ¿no? Está claro. No sobre barro, no. Entonces, había una gran duda sobre eso. Bueno, ahí en ese 1 de marzo hace un esfuerzo tan grande por seguir diferenciándose de Cristina en lo metodológico, en lo verbal, como de igualarse en su discurso social, digamos, ¿no? Ahí habla de extender la asignación por hijo, de respetar la deuda de los jubilados, de comprender el dolor de la pobreza, y hace 4 promesas: pobreza cero, combate al narcotráfico, combate a la corrupción, unir a los argentinos, que son casi, te diría, 4 promesas cada una en sí misma, digamos, ¿no? Llama la atención la audacia verbal, por lo menos a mí. Bueno, el deseo. El deseo, claro, es decir, de un tipo que debe estar pensando que está en condiciones de dar vuelta a la Argentina, porque además hace semejantes promesas, que son pirámides de Egipto cada una, aclarando que sabe que la palabra de los políticos está en fallibilidad a partir de la enorme cantidad de mentiras que se ha producido desde la política a la población desde toda la vida. Bueno, él se sitúa como apolítico. Bueno, entonces, ¿qué novedades está viendo en la Argentina? Gobierna un partido que no es el peronismo ni el radicalismo. Gobierna una generación que son nuestros hijos. Todos técnicos, tecnócratas, preparados, tecnológicos. Dispuestos al parricidio. Por suerte. Yo estoy muy orgulloso de eso porque la verdad que esta Argentina la construimos nosotros. Es difícil. La verdad es que no confiaría que un tipo de nosotros siguiera pensando en la Argentina si este es el resultado, ¿no? La psicología explica eso. Los grupos llegan hasta donde la inteligencia sumada de sus miembros da. La inteligencia de nuestra generación fue la década del 70, la del 80, la del 90, la del 2000 y esta. No nos pidan nada más, muchachos, porque años 72, 75% de clase media, 4% de pobres. Entramos nosotros, 60% de pobres. La verdad, si los muchachos nos mandan a casa, aplaudamos. Bueno, a casa nos vamos. Te despido, te agradezco, te doy el angelito. Te traje un revistón, que es una de las revistas más elegantes de la Argentina, para que la veas. Me pareció que era necesario que un tipo como vos la tuviera. Ah, bueno, te agradezco Revisala. mucho. Es muy, muy buena. La hace un gran amigo mío, una muy buena obra gráfica de la Argentina. De cualquier modo, yo no me la voy a quedar, va a estar para las personas que nos escriban y les comento, les recuerdo, que en ese lugar va a estar sentado en apenas un minuto Luis Barrio Nuevo.
Yo le decía a Barrio Nuevo que, bueno, se habla mucho del tema de los traidores en la política, pero también hay traidores en el fútbol. Porque ahora me dicen que Angelici lo está proponiendo a Lamens, el de San Lorenzo, como presidente de la AFA, que parece que va a ser el próximo, lo cual significa una traición a Tinelli, ¿o no? Y sería un castigo muy fuerte a Marcelo. No, yo creo que no. Se habla mucho, pero no creo que sea así. Yo creo que se buscará un consenso, los clubes chicos fundamentalmente, que no quiere que sea uno de los grandes, pero creo que no va a ser ni Marcelo ni Segura, me parece. No, esos dos ninguno, pero por eso decían que habían yo creo que Lambert no lo haría por la lealtad a Marcelo, porque él es presidente de San Lorenzo gracias a Marcelo. Bueno, no creo. No vamos a entrar. Que llegue hasta tanto, no creo. Antes de empezar el reportaje con Barrio Nuevo, le voy a pedir al director si me pasa un pequeño trozo de una entrevista que tuvimos con Barrio Nuevo en este lugar, y que creo que vale la pena y nos actualiza y nos acerca un poco a la realidad argentina. Y Tina Fernández tendrá que rendir cuenta, como todos los ministros, los funcionarios que hoy están en Comodoro Pi, que los jueces lo están esperando, que terminen, ¿no es cierto?, y que dejen el poder, como ha ocurrido siempre en la Argentina. O sea, te esperan y te citan a posteriori. Roberto Carlos Menem también dejó fiscales y jueces. ¿Vos crees que había desarrollado? Y después lo llamaron, ¿viste? Lo llamaron a los funcionarios de ellos, lo llamaron a Menem, que los pusieron presos, a Cavallo, que estuvo preso. Tiene un nuevo poder, Roberto, y la Argentina es presidencialista. Bueno, vos creo que habías perfeccionado la frase diciendo además que se tenían que mudar a Puerto Madero para estar más cerca de Comodoro Pi. Ahora, este es un fenómeno que fue una premonición tuya, pero que en alguna medida se está empezando a cumplir. No es premonición, Roberto. Yo quiero creer un pedacito en la justicia, ¿no es cierto? Y efectivamente creo que ellos tienen varios departamentos en Puerto Madero. Sería bueno que se muden al lado de Vudú. A Vudú le queda cerca. Y creo que hay 50 por lo menos 50 causas que tiene la presidenta sola. Y creo que hay algunas que son bastante complicadas, que ya tendría que buscar mudarse porque empiezan a citarla a partir del mes que viene. Así que ahorraría bastante plata, ¿no?, de Santa Cruz, ahora, de Calafate, mejor dicho. En esa cuestión, a vos supongo que lo debes conocer, pero ¿qué es más grave, lo de Otesur o lo del caso Nisman, por el cual posiblemente también tenga algún tipo de problema? Mira, yo te diría que, te imaginas que no soy para nada un experto en cuanto a la justicia, ¿no? Nada, que muy lejos de la realidad, pero sí te digo... ¿Sabes que no te creo? Sí, pero por conocimiento... No me pidas que le pida a la gente que te crea también. Bueno, lo que sí te digo que Hotel Sur es una causa donde la involucra directamente a ella, porque indudablemente hubo un lavado de dinero tácito que está comprobado. Pero también tenés, creo que lo de Nisman, donde ella dice que lo mataron también, creo que fue a las 24 o 48 horas, donde ella asegura fervientemente de que mataron a Nisman. Y por el otro lado también creo que hay una causa en un vaciamiento, si bien los técnicos dicen que es un tema legal, pero de la manera que se aprovecharon del Banco Central con el dólar futuro. Pero eso lo voy a hablar con Machine. Bueno, por eso, yo creo que él, que es un técnico seguramente con mucha experiencia, lo sabrá explicar, pero creo que fue así. Un dólar que en Nueva York valía 14, 15 pesos y acá se lo llevaron a 10 y pico, 11. O sea que es mucha la plata que pagamos los argentinos con estos pequeños errores. Y también tendría que ver porque creo que Vanoli no hacía nada sin la autorización de la presidenta. Esto es lógico. Luis, al hablar vos del tema de Otesur, al hablar en alguna medida complicarla a Cristina, al hijo Máximo, a Báez, hubo un comentario cuando se sacudió un poco hace
menos de un mes todo este tema de la causa, por la cual hay alguien que te mencionó como responsable o como vinculado a las denuncias que promovió en alguna medida Lanata. ¿Qué tuviste que ver vos con el periodista Jorge Lanata, si es que tuviste algo que ver en la contribución a las novedades de eso, si es que hubo algo? No, yo estoy en la causa, estoy en el expediente, pero la Tortuga Casanelo no me cita. Y creo que el fiscal Marijuán lo ha planteado reiteradamente de que sea citado a declarar. ¿Y por qué está citado? ¿Por qué sos motivo? Y porque yo tengo, sin ninguna duda, pruebas fehacientes que el Ascar, que era el dueño de la Rosadita, donde iban bolsones que bajaban de una camioneta, donde también visitaba la Rosadita Martín Báez, y Fariña era el que estaba blanqueando la plata con las cuentas que se abrieron en Panamá. O sea que yo creo que sería muy bueno también que si apura la Tortuga el expediente, que me cite a declarar, porque creo que puedo creo que aportar pruebas contundentes para dar veracidad a aquel programa que hizo en su momento Lanata, ¿no? O sea que la vinculación entonces en alguna medida pasa simplemente porque disponés de información que de pronto no pudo tener Lanata en su momento. Y informaciones muy buenas, porque son de la persona que era el dueño de la Rosadita, en este caso de el Ascar. O sea que son pruebas contundentes, y que ahora el pobre Lázaro Báez, que se está quedando sin plata para pagar a los obreros, viste que se le ha caído las grandes obras que hacía, rutas para pueblos inexistentes, o sea, sí. Cantidades de obras que se han hecho, que figuran, que se hicieron y que se cobraron, y otras que están reclamando cobrar. Una provincia rica en cuanto a lo que tiene Santa Cruz, llámese minerales, petróleo, pesca, y que realmente hoy está en el quebranto, que lo ha denunciado la propia Alicia Kirchner, que es la gobernadora actual, del vaciamiento que hizo el gobernador Peralta, y antes de los gobernadores, hasta llegar también que fue Néstor Kirchner, gobernador de Santa Cruz. O sea, todo en la misma familia. Así que por eso digo, una pena, porque uno tiene contactos con la gente de Santa Cruz, y es una pena la situación que hoy se encuentra en Santa Cruz, y que le está pidiendo clemencia a Macri para que le den recursos para poder pagar y asumir distintas responsabilidades que tienen, ¿no? Vamos un poquito más cerca y ya a cuestiones de cierta urgencia. Acerquémonos si querés. Después del programa. Pero te pregunto, hay una sensación general de que el sindicalismo se ha vuelto como más dócil con el gobierno de Macri, a pesar de la inflación, a pesar de los despidos, a pesar de este clima de falta de actividad económica, y muchos imaginaban, que iban, por ahí comprenden el momento, pero en algún sentido unos dicen, pero el Momo Venegas, que estaba con Macri, algo se ha llevado del gobierno, Moyano mantiene o ha mejorado su situación o la situación del gremio. Vos mismo te imputan alguna cuestión por esta cuestión del Hotel Sasso, que después me vas a explicar. ¿Hay algo de contubernio y apartado del tema sindical en esta relación del sindicalismo con el gobierno de Macri? No hay ninguna. No creo que Moyano se haya llevado nada. Creo que ninguno. Contratos tiene en la provincia de Buenos Aires, en la capital federal, de sobra. No contratos, pero te digo que no hubo ningún aporte en este caso del gobierno de Macri para ninguno. No he visto. Lo del Momo Venega, la justicia le devolvió en definitiva el renatre, que fue la intervención que había hecho Cristina antes de irse. Pero yo creo que lo bueno de esto fue la apertura que hizo, después de muchos años, volver a la Casa de Gobierno, hablar con el presidente y sus ministros de temas que tienen que ver con el movimiento obrero y fundamentalmente con la marcha del país, y un gobierno que recién empieza, porque este es un gobierno que recién empieza. Y vos también tendrás, como yo, la experiencia, o sea, el recordatorio de la historia
uno siempre le ha dado al movimiento obrero el tiempo necesario para que un gobierno constitucional pueda salir adelante. Quizás sean 6 meses, 8 meses, pero sin perder de vista lo que tiene que ver con la inflación, fundamentalmente de este gobierno, una inflación heredada seguramente, y también el tiempo necesario para que pueda tratar de ubicarse donde están parados, porque son primitivos, son novatos en cuanto políticamente para poder entender al peronismo, que hay que entenderlo. Vos fíjate lo que está pasando puntualmente, que los gobernadores, si bien es cierto que hay 3 provincias que la justicia le ha dicho que tienen que pagar, pero se la han jugado, han denunciado, han llevado su queja a la Corte en tiempo y forma donde el kirchnerismo mandaba. ¿Y con qué manera que mandaba? Si hubiera habido una corte más grande, difícilmente hubiera salido ese fallo. Puede ser, pero en definitiva el fallo salió favorecido. Sí. Y aquellos timoratos que rendían la pleitesía a Cristina y que ahora se ponen en guapo con Macri, se están poniendo en guapo en quererle exigir lo que los otros se la jugaron y tardaron muchos años, te diría, que salga este fallo y le reconozca la deuda. Y bueno, y este apriete que tiene que ver seguramente con leyes que necesita el Ejecutivo y que están sufriendo, están padeciendo la inexperiencia de cómo manejarse tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Bueno, porque el gobierno dice que ellos no aceptan un toma y daca, pero en última instancia la política es toma y daca. Es toma y daca y estamos mirando lo que uno puede ver en la política en el mundo, España, que podríamos decir, bueno, la democracia española, cuántos años lleva, no pueden conformar gobierno, también por el tema de las exigencias que hay de los distintos sectores y que el gobierno no puede anudar a lo mejor las negociaciones que las necesita. Así que yo creo que esto también tiene que ver con la inexperiencia de no reconocer la realidad del toma y daca. Pero bueno, o sea, lo tienen que hacer. Que ellos cuando dicen que no al toma y daca, cuando le dicen a ustedes que le van a devolver la plata de las obras sociales que le corresponde, no lo hicieron con el criterio de que les damos eso para que ustedes no nos hagan paro. Vos fíjate, Roberto, que nosotros hicimos varios paros y marchas al gobierno kirchnerista. Sí. Te estoy hablando de la Secretaría Azul y Blanca, si querés también la de Moyano, la de Micheli. Ojo, la otra también podés hablar, más allá que fue muy felpudista de Cristina, pero los trabajadores van a estar juntos ahora. Pero los trabajadores acompañaron, y es norma y costumbre que seguramente estemos juntos. Pero lo que te quiero decir que en este caso, si tomamos el ejemplo de los gobernadores, también tendríamos que apretar al gobierno, exigirle que nos paguen los 26.500 millones que nos deben a las obras sociales. Y no es así. Lo hemos conversado por arriba, la plata no está, pelito para la vieja. Bueno, supongo que les darán bonos, igual que a los bancos. Lo vamos a conversar en tiempo y forma. Yo creo que es todo plata, Roberto, lo que el gobierno. Y el gobierno se ha encontrado sin plata, esta es la realidad. Y si sigue imprimiendo, indudablemente va a haber mucha más inflación. Y también por otro lado se encuentra con que se encuentra frente a una recesión, si querés, hoy ya se está vislumbrando la falta de trabajo, se está vislumbrando de que hay muchos negocios en los grandes centros que se están cerrando, ¿viste? El alquiler se fue a las nubes, las tarifas aumentaron y el consumo se retrajo. O sea que entonces está con algunos problemas el gobierno, por eso digo que la experiencia nuestra de año, que vos hablabas al principio, que estamos como timorato, no, para nada. Yo creo que estamos esperando, dándole el tiempo al gobierno, que el tiempo que necesite, y si tenemos que ayudar, acompañaremos, pero sin perder el objetivo. A mí dame los salarios de acuerdo a la inflación, porque si no hay un deterioro, y a mí no me cabe que preferí que no aumenten, pero que haya trabajo, mentira, porque si
el empresario necesita trabajo. Es un viejo cuento. Un viejo cuento. Si necesita trabajo, indudablemente te tiene que pagar bien. Y si no necesita, te va a despedir. Vas a la calle, seguro. Ahora, Macri cree que su equipo de gobierno es el Barcelona. Y la verdad que no sé vos qué opinás, pero me parece que cuesta identificar a los jugadores del Barcelona con el equipo de gobierno de Macri, me parece. Está lejos. Porque hay alguien que hizo mal los cálculos en materia de inflación, hay alguien que hizo mal los cálculos en materia de retribución a los trabajadores, pusieron un número que no debía superar el 2 y por ahí llegan al 4. Todo en demasiado poco tiempo. ¿A qué atribuís vos ese fenómeno? ¿Solo a la inexperiencia? Al hablar que a lo mejor prometer en campaña cosas que después se te va a hacer muy difícil cumplir, porque esta es la realidad. Vos de afuera para ganar, a lo mejor estás cumpliendo, y hoy la gente está más exigente en cuanto a que cumpla, porque está el dicho, los políticos en campaña prometen y llegan al poder y hacen lo contrario. Pero hoy esto está más cerca de exigirte lo que vos prometiste en campaña, que lo cumplas. O sea, la gente está buscando más, cada vez está atosigándolo, como un dicho español, que lo dijo en su momento Isabelita, la señora, de que cumplí lo que dijiste, si no está faltando la palabra. Y creo que esto es lo que le está pasando indudablemente, porque yo me imagino, con tantos técnicos, economistas que tiene Mauricio, yo creo que tendría que saber cómo estaba recibiendo el gobierno. ¿Y qué pasó si para que toda esta gente tuviera un diagnóstico tan, no digo tan desacertado, pero por lo menos tan alejado, fuera de foco de la realidad? No es que pasó, yo creo que, te voy a repetir, creo que a Macri seguramente le hicieron, no uno, sino le dieron varias opiniones. Y esto sucede, uno que tiene experiencia en esto, sucede en las campañas que te hacen el oído, lo que tiene que decir, lo que tiene que comprar la gente. Mucho más te hacen cuando sos presidente. Peor, porque también es otro de los temas, que vienen y como el carpintero te carcomen la cabeza los distintos intereses que existen en la vida argentina. Y bueno, nosotros estaremos esperando cuál es el acerrín o la viruta, mejor que más ancha, que pueda quedar de esa cabeza para que nos pueda cumplir a nosotros. Pero yo creo que hay que ayudar, yo creo que hay que acompañar, hay tiempo para enojarse, a lo mejor son los años, porque por ahí hay algunos periodistas o periódicos que no han dado manija durante todo este tiempo, la carne, los artículos de primera necesidad, las tarifas, y bueno, y la inflación. Son datos. Son datos, pero que en otro momento a lo mejor nos enhebraban más y con esa manija salíamos a la calle. Yo creo que no. Yo creo que todo este tema está en lo que decía Perón, todo a su tiempo, armoniosamente, tenemos que esperar. Yo creo que hay que darle tiempo a este gobierno. Lo dice el presidente, son nuevos, vienen a cambiar el país. Bueno, he escuchado otros presidentes que también venían a cambiar y duraron poco. Pero hay una democracia muy madura en la Argentina que espera que se cumplan en todos los órdenes, no solamente te hablo a nivel gubernamental, sino te hablo en todos los niveles, en los clubes, en todos los niveles, que se espera que se cumpla el mandato que fueron elegidos. No, de eso está fuera de discusión. Estamos respetando mucho el tema de la democracia y eso es bueno. Ahora, la gente que vos tenés adherida al gremio, la gente que te acompaña en el sindicato y en los otros sindicatos, vive otro tipo de urgencias, me parece, por lo menos ahora cuando va al supermercado. ¿Eso cómo influye en la cabeza? Roberto, para que haya un peronismo más, un peronismo herbívoro como el que estás planteando vos ahora, casi del Perón de la vuelta, o un carnívoro que está acechando del otro lado del avión. No, ni uno ni el otro. Yo creo que no somos sabios, como decía Perón, pero creo que
tenemos la experiencia suficiente. Hay compañeros que están en 2 tramos, porque fíjate dónde está el gobierno. Te dice que en el primer semestre va a haber una inflación que no va a ser la misma inflación que va a haber en el segundo semestre. Entonces hay algunos compañeros que les tocó la paritaria ya y que están negociando el primer semestre, ¿no es cierto?, en un 18, un 20%. Cuando venga el otro semestre, indudablemente, tendrán que reparar si anualmente la inflación fue el 30 o el 32 o el 35. Y en este caso te digo que nosotros estamos viendo con mucha preocupación y somos los que, el temor nuestro es que tenemos que discutir con los que tributamos, el sector privado. No somos el Estado, somos el sector privado. Y yo sé cómo anda mi gremio y cada uno sabrá cómo anda su actividad para pedir. Entonces, vos fíjate que tuvimos noviembre, diciembre, enero y febrero. Un disparate en cuanto se dispararon, cómo se dispararon los precios, las tarifas, y no hubo paritaria, no hubo aumento salarial. No. Y bueno, y en mi gremio, los empresarios nuestros se hicieron el colchón. Vienen aumentando mensualmente la carta. Vos vas este mes a comer o a hospedarte, te cobran un precio. Al mes siguiente vas y tenés un ajuste. Entonces ellos han acumulado una plata, en definitiva, que tendrán que discutirla ahora con nosotros, que no nos han dado aumento, ¿no? Por eso te digo, es un tema que hay que esperarlo, veremos nosotros de qué manera y con qué experiencia y tranquilidad. No queremos salir a la calle para que la ministra de Seguridad nos aplique el protocolo. Nos aplique el protocolo, ¿viste? O sea, vamos a tratar de no hacerlo para que no ser golpeado, ¿no? Bueno, Luis, yo te contestaría como te van a contestar los empresarios, pero lo dejamos para otra oportunidad. Pero yo te quería decir antes sí, que mientras vos estabas con el consultor Jacobe, llamé al Vaticano, a Roma, ajá, y me dijeron que no hubo ningún sindicalista argentino que haya ido, que estuvo Moreno con la cámpora. No, eso fue antes. Te digo, No, desde que está el Papa. No, sí, ha habido sindicalistas varios. Y entre ellos uno, para cerrar la discusión y no entrar en discusión, me dijeron que sí, que le intervinieron al gremio hace poco. Y la anécdota que se había sentado en el sillón del Papa. Y bueno, entonces si sabes más que yo. Bueno, pero ¿por qué este castigo ahora que lo intervienen? No porque conozco. se sentó en el sillón del Papa. No creo que sea Los por que eso. van a ver al Papa terminan perdiendo, ¿viste? El Papa apostó a Scioli, perdió, apostó a Domínguez y perdió. O sea, perdió la política. Perdió con Cristina. De ahí viene el enojo con los distintos tópicos que vos contaste sobre la relación Papa-Presidente, o sea, Mauricio, y creo que tiene mucho que ver en esto. Y eso es otro de los temas de inexperiencia por haber ido en un momento mal donde el Papa todavía está haciendo el duelo, ¿no? Bueno, era una interpretación que no tenía, ustedes tampoco, sí. Le damos el angelito a Luis. Bueno. Luis, no sé si ha traído un regalo para ustedes. No, yo te voy a regalar porque te voy a donar para tus televidentes, Sí. que creo que la vez pasada fue un éxito, y por esta crisis que hay, para que puedan ir al Hotel Presidente Perón, dos, o sea, una pareja, a Mar del Plata o a Córdoba, al Hotel de los Cocos, a donde quieran, que puedan disfrutar de una semana tus televidentes, que van a disfrutar de la buena gastronomía y de la atención que tenemos los gastronómicos. Bueno, yo te agradezco en nombre de los que te están viendo, y les recuerdo que pueden elegir cualquiera de los 2 hoteles, pero el último, ya el primero, mejor dicho, el de Mar del Plata, ¿se cumplió? Viene con maquinitas incluidas, ¿verdad? Ah, pero sí. ese es otro tema. Después Ahora, le daremos unos boletos para que ganen al casino. Ahí está. Que es de la provincia, que no es nuestro. Bueno, los espero a ustedes en un minuto nomás con José Luis Machinea. Quizá no sea tan humorística la reunión, pero no porque no nos falte confianza con el invitado. Gracias, Luis. Gracias. Y nos vemos. Normalmente yo comienzo preguntándole al invitado, pero en este caso voy a recordar una anécdota que me parece que viene a cuento de algo, y de la cual el señor ni siquiera se debe acordar.
Pero después que él fue presidente del Banco Central, donde se tuvo que ir en forma complicada, porque hubo una especie de corrida, cualquier cosa corregime vos en la memoria, un día, ya fuera del gobierno, donde tampoco lo recibía demasiado a uno, pero afuera después lo reciben bastante, fui a almorzar con él y me llevó en su auto, que era un auto poco presentable, inclusive hasta... no era de un exministro el auto, pero bueno, era el auto de cuando era ministro y cuando dejó de ser ministro. Y en la conversación que tuvimos esa vez le pregunté por qué razón, disponiendo de ciertos elementos, de ciertos activos, de reservas, no enfrentó la corrida. Más allá de que había contingencias internacionales, cambio de gobierno en los Estados Unidos. Y me acuerdo de la respuesta de Machinea, fue porque la plata no es mía. Y porque yo no puedo rifar la plata, que no es mía y que además le pertenece a los argentinos. Cito esta anécdota porque es todo lo opuesto a la venta del dólar futuro en la Argentina en los últimos tiempos, de Cristina, de Kicillof y de Vanoli. ¿Mentí? No me acordaba, pero ahora que me lo decís, efectivamente fue así. Y me acuerdo del auto, ese que yo tenía antes de asumir como presidente del Banco Central y que se tenía al final, obviamente. No voy a decir la marca para no hacer propaganda. No, yo sí me acuerdo, y me acuerdo de algo complementario ahí, pero no viene al caso. Sí. Pero creo que... Y no, y la de reservas, efectivamente, yo creo que es así, digamos, ¿no? Uno está ahí para tratar al menos de cuidar el dinero público, y era claro en ese momento que por distintos motivos, entre ellos sí, la campaña de Menem, problemas nuestros, etcétera, la demanda de reservas era enorme y nos iban a llevar, como se dice hoy día, puesto. Y a nosotros nos pareció más razonable mantener un cierto nivel de reservas del país y no tirarse las reservas en 15 o 20 días para aguantar un poco más. Ahora, en ese caso, ¿vos lo ves como una aberración lo que hizo el gobierno de Cristina por defender, digamos, una presunta idea, un proyecto, algo personal, no Sí, porque se beneficiara personalmente? ¿Vos decís la venta futuro? Exacto. No, eso es un disparate, porque ahí no veo por qué estaban defendiendo el proyecto. Podía decir, bueno, con esto mantenemos el dólar un poquito más bien hasta el final, pero era tan obvio que había un atraso del tipo de cambio. Y ellos perdieron esa operación, según me dicen, alrededor de 70.000 millones de pesos. Eso es casi un punto del producto, ¿eh? Es una cifra absolutamente extraordinaria. Hoy me dicen que el Banco Central emite nada más para pagar definitivamente el dólar futuro, lo cual es un escándalo. Es lo que está haciendo, es un escándalo. Pero un punto del producto es una cifra extraordinaria, más de la asignación universal por hijo, de lo que se gasta por asignación universal por hijo. Ahora, ¿no tenían dimensión de esto? Yo no sé, cuando uno ve el manejo de ciertas cuentas, de las cuentas públicas, también de los temas de la deuda, etcétera, yo no sé si no tenían noción de esto o todo era función del proyecto, del relato y de terminar sin un desastre en los últimos meses, ¿verdad? Bueno, acerquémonos ahora a este nuevo... En ese plano, cuando vos eras presidente del Banco Central, no había posibilidad de que el delito, si es que había un delito, lo cometieras vos como presidente del banco, pero no el ministro de Economía ni la presidente. En la situación actual, como última pregunta, y con los cambios que ha habido, ¿hay algún tipo de posibilidad para que de pronto un juez como Bonadío cite a la presidenta por un caso de estas características, más allá de que ella sea la autora intelectual? Sí, la autora intelectual, pero creo que no, es lo que dice la Carta Orgánica del Banco Central, la imputación que se le puede hacer a Vanoli, pero por más que ella sea, o el ministro, el autor intelectual del hecho, yo no sé si hay instrumentos, herramientas o evidencias, mejor dicho, legales para citar a ambos, ¿no? Más allá de que sea no era un tema que vos... No, eso no es algo que iba a decidir Vanoli, obviamente no, claro. Decidió algún otro, que no, y no es Vanoli, pero no sé si hay evidencias legales de eso, ¿eh? Bueno, lo veremos. Macri dice, estamos por el gradualismo. Pratgay también más. El modelo de vida
que le da Pratgay a Macri. Macri lo ha incorporado, dice que le gusta cada vez más Pratgay porque se parece a él, esto es porque son gradualistas. Ahora, hay algunas medidas que no parecen muy gradualistas, ¿o sí? Por ejemplo, dices tú. No, quiero decir, a mí hay una parte del gradualismo, o sea, hay un déficit fiscal heredado muy alto. Y acá había como dos posibilidades. Uno, bajar 3, 4 puntos el déficit fiscal, digo, para poner una cifra, o hacerlo de una manera gradual. Realmente lo primero iba a generar una recesión fenomenal en el corto plazo, ¿no? Yo creo que el gradualismo, en la medida que sea gradualismo, no debería significar no hacer nada. Gradualismo es hacer algo y moverse en el sentido correcto de forma gradual. La discusión que hay, yo diría, es: ¿el gobierno está bajando en algo el déficit fiscal? No parece. No parece. Y ese me parece que es un problemita porque finalmente ha dado un poco por aquí, un poco por allá, y le están exigiendo cada vez más. Y en todo caso, el problema puede ser que el déficit fiscal, en lugar de ir disminuyendo, aunque sea gradualmente, deje de disminuir o inclusive aumente un poco, ¿no? Me encanta, José Luis, que defiendas el tema del equilibrio fiscal. No, definitivamente. Digo, después de tantas cosas que se han dicho de ustedes. No, sí, yo creo que es evidente para mí que sin equilibrio fiscal en mediano y largo plazo no hay posibilidades. Lo que digo es, me parece que el enfoque debe ser gradual para llegar a esa situación, porque si no, el impacto recesivo sería muy grande. Ahora, insisto, una es gradualismo y otra es que no nos estemos moviendo en ese sentido, y es un poco más preocupante. Quizá porque los pasivos contingentes te obligan a no poder modificar. Bueno, parece también esto que hablábamos de las operaciones futuro, que es casi un punto del producto. Agreguémosle la demanda de las provincias, el tema de los maestros, que implica una ayuda adicional del gobierno nacional a las provincias. O sea, hay muchas demandas sobre el gobierno. Y también hay otros agujeros, qué sé yo, el tema energético es algo que en general, sí, pero en general la economía, digo, los profesionales como ustedes, en general no lo mencionan demasiado. Hoy es un escándalo lo que está ocurriendo. No, absolutamente. Yo siempre, cuando miro cuáles son los 3 problemas serios, está el tema del sector externo, está el problema de la energía y está el problema de la inflación. Y me recuerda mucho al 48 con Perón, ¿no? Los 3 problemas en ese momento eran el sector externo, era el tema energético y era la inflación, la aceleración inflacionaria del 48-49, ¿no? Hasta que vino Gómez Morales. Hasta que vino Gómez Morales y Perón corrigió. Tenía esa distorsión y corrigió. Ellos tenían esa distorsión y no corrigieron, ¿eh? Siguieron hasta el final profundizando los desequilibrios. Y en el caso ahora de la nueva administración, ¿vos ves un camino hacia tratar de corregir algo, pero no lo suficiente? No, yo creo que ellos se están moviendo en el sentido correcto. A ver, lo que están, el arreglo con los holdouts me parece que se mueve en ese sentido. La idea de que ¿Te gusta el tema? A mí me parece que definitivamente, digo, había que terminar con eso. Alguien puede decir, bueno, acá se pagó una comisión un poquito más alta, un poco más baja. Es muy difícil desde afuera. ¿Por qué pagarle en efectivo, en contante y sonante a ellos y no en bonos, y sí a los bancos? Bueno, es un tema discutible, pero yo creo que lo que ellos intentaron hacer es una cosa más limpia y que los holdouts no le pidieran por bonos que iban a rendir un 7, un 7,5%, le pidieran un adicional en términos de bonos, ¿no? Entonces prefirieron decir, yo me hago cargo con la idea de que el rendimiento, que la tasa de interés de esos bonos se va a reducir, ¿no? No sé, un tema opinable, pero a mí me parece que ese tema había que acabarlo. En la senda... Pero en la senda correcta, ese tema había que arreglarlo. Insertarse en el mundo, esa idea de, bueno, vamos a ver si acordamos algo con la Unión Europea, si acordamos algo con la Alianza del Pacífico, si nos movemos en acuerdos o no con Asia. Después vamos a discutir los acuerdos, pero la lógica, al menos de empezar a hablar del mundo, cuando durante años nos pasamos ignorando al mundo, despreciando al mundo, me parece que es un avance. Y creo que el intento de compensar con algunas medidas de tipo social, como asignación universal por hijo, el tema del IVA, etcétera, algunos de los costos en términos de aceleración inflacionaria, van en el sentido correcto. Lo que yo sí quiero subrayar es que es natural, es razonable, que en el corto plazo, cuando uno tiene las distorsiones de la magnitud de las distorsiones que heredó este gobierno y tiene que devaluar mucho y tiene que aumentar tarifas, en el corto plazo vamos a tener más inflación.
Digo, ¿Para cuánto dura eso? y eso debería durar no mucho más allá de abril-mayo. En ese momento los precios La relativos... inflación, pero la actividad económica. La actividad económica, yo creo, acuérdense que vienen paritarias, ¿no? Y ahora vemos una caída fuerte del salario real en el primer trimestre del año. Yo digo, con las paritarias los sueldos se van a empezar a cobrar a partir de abril, mayo, etcétera, y por lo tanto me parece que no se va a profundizar lo que estamos viendo hoy día, quizá de una caída del consumo. Démosle un poco el tiempo porque no es fácil corregir precios relativos. Además, cuando están tan distorsionados. Tan distorsionados, las tarifas están distorsionadas, eso algún impacto sobre precios tiene. Démosle, yo diría, algunos meses al gobierno y en todo caso hagamos una evaluación dentro de 3 o 4 meses, una evaluación me parece más razonable, no eliminando, pero al menos considerando que el gobierno tuvo que enfrentar una herencia realmente muy pesada. Ahora, en ese plano, es casi raro que los banqueros sean los que hablan bien de esto que se está haciendo. Y no encontrás lo mismo en el sector privado de la economía real, que están como más reticentes. Sí, eso me extraña un poco porque, a ver, no es un gobierno que haya abierto la economía de un día para otro, Lo que hizo es generar licencias, etcétera, etcétera, y está haciendo una apertura muy gradual. Así Dicen que van a abrir algo con Tierra del Fuego, cosa que no sé. Sí, no sé, pero todo que es parece... otro de los ítems. Otro de los ítems, claro. Que todo se olvida. Da para una charla, claro. Pero están haciendo todo muy gradual. Ahora, la demanda, cuando uno devalúa y cuando uno aumenta las tarifas que estaban muy atrasadas, algún impacto sobre la demanda hay, ¿no? Digo, el tema es, veamos si con las paritarias parte de eso se recupera. Yo creo que nos espera un semestre complicado, un primer semestre complicado, y espero que el segundo, cuando haya pasado esta corrección de precios relativos, la situación tienda a mejorar. Eso bueno, espero al menos. Está bien, yo confío en tu palabra, te voy a dar el angelito, y despidiéndote, y antes de que me des el libro ese que supongo que has traído para nuestros lectores, te pregunto, ¿qué misterio hay en la Argentina, ahora viendo la discusión, la negociación con las provincias, por el cual siempre la culpa es del gobierno nacional y nunca de las provincias? Y fueron las provincias en la mayoría de los casos que se llevaron puesto, como decías vos hace un rato, a los gobiernos nacionales. Sí, ha sido tradicionalmente así. Ahora también, ¿verdad? Y porque no hay, pero es porque no hay reglas. Como no hay reglas, cada uno puede levantar la mano y decir, ahí me han castigado, porque no hay reglas que sean claras y transparentes. Y no las hay desde hace mucho tiempo, Bueno, veremos qué pasa dentro de 3 o 4 meses, y digamos que va a ser discutible, pero esta semana aprueba diputado y después, si abre el bolsillo Mauricio, también van a aprobar en el Senado la nueva negociación de la deuda externa, que nos quedaron 30 preguntas. Dame el libro. Te dejo 2, mirá. Uno que editamos en honor de Enrique Iglesias, con gente muy conocida, presidente Lagos, presidente Sanguinetti, el presidente del BIT, el presidente de la CAF, Caldesús, toda la burocracia internacional en honor de Enrique Iglesias. Y uno que es casi personal para vos, de alguien que yo espero que sea un candidato al Nobel de Literatura, un señor John Banville, que estuvo aquí en la Argentina y que escribe algunas novelas policiales, pero para eso tiene un seudónimo, que es Benjamin Black. Ah, sí, claro. Claro, y que estuvo en la Feria del Libro, creo que fue el anteaño pasado. Sí, además, para los bestsellers es mucho. Digamos que para la novela policial no lo recomiendo al señor Black. Para esto puede ser, pero lo vamos a discutir luego. No es lo único que tenemos pendiente con José Luis. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a vos, y nos vemos el próximo lunes en esta nueva reentré de La Mirada. Gracias. Ojalá que no te confundas con el deseo de dinero que perturba como lo que abunda en la justicia cuando se sabe que es corrompida, profunda herida, y yo me doy cuenta solo